Bueno, muchas gracias a todos, gracias, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, todavía soy Jaime Bailey, no es fácil seguir siéndolo, ¿eh? Hoy es viernes 17 de mayo, anoche no he podido dormir nada. Tomé tanto café que no pude dormir nada. Pero estoy acá feliz, extasiado, porque ha venido un público maravilloso. Y he compartido con él, con toda esta gente, los chocolatitos que me trae mi madre desde Lima. Raramente hago eso, ¿eh? O sea que sepan agradecer el afecto que he desbordado por ustedes hoy. Bueno, hoy voy a conversar con una muy inteligente escritora intelectual venezolana, Carol Prunhuber. ¿Dije bien tu apellido? Prunhuber. Que acaba de publicar y presentar ayer aquí en Miami el libro Sangre y Asfalto, 135 días en las calles de Venezuela. Un maravilloso testimonio de la feroz represión de la dictadura venezolana y de la gallardía de los individuos que se oponen a ella. No se pierdan a Carol Prunhuber. El programa de hoy, que va a estar, por cierto, lleno de información valiosa que me han proporcionado mis fuentes más confiables, va dedicado con mucho cariño a personas que nos ven en distintas partes del planeta. Felipe Herrera, Darwin Paredes, André Kraman, que está en Washington, D.C., Liliana Lago, que está cumpliendo años, happy birthday, Tainali Rodríguez, Lucrecia Alfaro y Rafael Tejera. Luego sigo con los saluditos. Bueno, ayer les dije que estaba confundido, sorprendido y entristecido por la noticia de que el presidente Guaidó había enviado más o menos secretamente a Oslo, Noruega, país que no lo ha reconocido como presidente de Venezuela, a 3 personas para que dialogaran con los noruegos y tal vez al mismo tiempo con los enviados de Maduro. Los enviados de Guaidó fueron Stalin González, que es un diputado opositor, Fernando Martínez Motola, que es un veterano exministro de Carlos Andrés Pérez, y estuvo también en la delegación el exdiputado Gerardo Blight. Personas todas seguramente guiadas con las mejores intenciones. Maduro mandó a 2 negociadores astutos, expertos en poner trabas, escollos y zancadillas, en ganar tiempo y en aturdir a sus contrincantes, que son Jorge y Héctor Rodríguez. Bien, dicho esto, hoy mis fuentes me han permitido ver el avión en el cual volaron a Oslo, Noruega, los 2 jovencitos Rodríguez, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones, y Héctor, el gobernador del estado Miranda. Ellos no saben cómo, yo tengo exactamente la foto del avión. Lo curioso es que este es el mismo avión Bombardier Global Express, fabricado el año 2002, que cuesta unos $15 millones, en el cual voló a hurtadillas, clandestinamente, Cilia Flores, acompañada de Tarek El Aissami, el pasado martes 30 de abril, día en que la Operación Libertad no llegó a buen puerto, desde Maiquetía, Caracas, hasta Punta Cana, República Dominicana. Esta es la foto del Bombardier Global Express, esta es, que llevó a Jorge y Héctor Rodríguez de Caracas a Oslo. Es una nave fabricada en enero de 2002, tiene 17 años de antigüedad, el número de serie es 9126 y su matrícula es TCTSR. Cuando yo conté que en esta nave había volado Cilia Flores a Punta Cana, escapando de la revuelta, de la rebeldía militar el 30 de abril, mis fuentes me dijeron que esta aeronave había sido prestada por el dictador ruso Putin al dictador venezolano Maduro. En realidad, mis fuentes han actualizado esa información. Esa nave ya no es rusa, tiene matrícula turca, pero pertenece a los ladrones chavistas de la dictadura venezolana. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque mis fuentes hoy me han podido contar, divulgar, los últimos movimientos muy interesantes de esta aeronave. Fíjense ustedes. No, vamos a la siguiente foto, esta ya la vimos, ¿no? Ajá, ahí está. El día 13 de mayo, que fue el lunes pasado, ¿no? Lo van a ver abajo,
el último casillero horizontal, el 13 de mayo, esta nave Bombardier Global Express voló de Lajes de Pico, en las Islas Azores, a Cancún. ¿Por qué despegó esta nave de Lajes do Pico en la isla do Pico, la isla mayor de las Azores, las Islas Azores portuguesas? Porque allí tiene una mansión Jorge Rodríguez, yo ya lo había contado antes, y estamos muy cerca de tener fotografías de la villa suntuosa de Jorge Rodríguez en la isla de Pico, Islas Azores en Portugal. Entonces, el 13 de mayo, lunes pasado, Jorge Rodríguez, un sufriente, dolido combatiente bolivariano, se subió a su avión privado de $15 millones y voló de la isla de Pico a Cancún. ¿Por qué a Cancún? Entiendo que tiene familiares allí, entiendo que tiene hijos viviendo en México. Al día siguiente, como verán ustedes, el 14 de mayo, que fue martes, esta aeronave voló de Cancún, ¿verdad? Ven ahí, de Cancún a Caracas. Y el mismo 14 de mayo emprendió vuelo, y no es un vuelo corto, desde Caracas a Oslo, Noruega, llevando a Jorge Rodríguez, que creo que sería el propietario de la aeronave Bombardier Global Express, y a Héctor Rodríguez. Ayer, 16 de mayo, como consta ahí en el registro aeronáutico, en el cuaderno de bitácora, este avión con los amiguitos Rodríguez, no sé si son parientes Jorge y Héctor, regresó de Oslo a Caracas. Misión cumplida. Habían ido a Oslo a hablar con los delegados del Ministerio de Asuntos Exteriores, a confundir a los representantes de Guaidó. Y luego mis fuentes me pasan una otra foto, esa es. Este es el vuelo de regreso que se hizo entre ayer jueves y hoy viernes, entre Oslo, directo, ¿no? Oslo, Caracas. Esta gente no hace escalas, ¿no? Jorge y Héctor Rodríguez no hacen escalas, no toman copa vía Panamá, no pasan por Madrid. Ellos se suben a un Bombardier Global Express. Estos son como Jeff Bezos, como Bill Gates, ¿no? Estos son grandes plutócratas, ¿no? Bueno, grandes holócratas. Muy bien. Este es el viajecito entonces que han hecho los Rodríguez. Hoy Maduro en Aragua, rodeado de un montón de militares que sudaban copiosamente y que simulaban ser leales a él, presentó como si hubieran ganado un concurso de belleza o de popularidad, o como si hubieran ganado un premio en la televisión noruega, ¿no? A estos dos individuos despoblados de cabellera y por supuesto despoblados también de principios y de honor, Jorge y Héctor Rodríguez. Y Maduro, el dictador palurdo, pidió a la tropa, a la soldadeja, que los aplaudieran, es decir, habían triunfado, regresaban de Noruega y habían comenzado los diálogos de paz con la oposición. Fina cortesía, mediación del gobierno de Noruega, que no reconoce a Guaidó y que fue absolutamente clave en que el presidente colombiano Santos, un gran felón para el Estado de Derecho de su país, hiciera un acuerdo de paz insultante para la democracia colombiana con los terroristas de las FARC. O sea, y ustedes lo saben mejor que yo, el Reino de Noruega, su primer ministra, su canciller, ambas mujeres del Partido Conservador, van a favorecer grandemente a los delegados de Maduro a despecho de los delegados de Guaidó. Para esto no hay que ser pitonizo ni saorí. Hoy llegaron en horas de la mañana, y los invité especialmente, el ministro Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Llegaron de Noruega. Saluden, por favor. Y tengo que informar al país, con mi palabra y mi responsabilidad, que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias. Bueno, buenas noticias para él, ¿no?
comprensiblemente está envalentonado, es una pequeña victoria propagandística. Malas noticias para mí o para nosotros, aunque es temerario usar el plural, ¿no? Pero malas noticias para mí. Yo creo que ha sido un paso en falso que el presidente Guaidó, a quien por supuesto sigo apoyando, enviara delegados a esa mediación de paz en Oslo, Noruega. Yo creo que no debió enviar representantes. Si la ministra de Exteriores noruega quería hablar algo con él, podían hacerlo por teléfono tranquilamente, porque además los señores González, Martínez y Blight no han viajado en un Bombardier Global Express, han tenido que tomar 2 y 3 vuelos para llegar allá lejos, a la remota Noruega, ¿no? Luego se ha dicho desde el campo de Guaidó que ellos no han negociado directamente con los Rodríguez, que han negociado con la parte noruega, que a su vez ha negociado con los Rodríguez, pero de todos modos suena mal, suena confuso, suena que han caído de nuevo en una trampa. Mis fuentes me dicen que el presidente Guaidó, siguiendo su fino olfato político, no quería enviar representantes a Oslo, pero que fue el fin de semana a la Embajada Española en Caracas, se reunió con Leopoldo López. Leopoldo López no es el presidente de Venezuela, pero se siente jefe de Guaidó. Y este es un pequeño error que yo creo que el presidente Guaidó, con todo cariño, tiene que corregir. El presidente es Guaidó. El presidente no es Leopoldo López. Yo comprendo que Leopoldo ha sido su maestro en la universidad, su jefe político en Voluntad Popular, su padrino y mentor, pero en este momento el presidente es Guaidó. Y entonces el presidente Guaidó no tiene que hacer lo que le dicte o le mande o le instruya a Leopoldo López, cuyo olfato político no es infalible, como se ha probado reiteradas veces, ¿no? Leopoldo López pensó que el 30 de abril salía de su casa para entrar en Miraflores y terminó entrando en la Embajada de Chile y luego en la de España. El embajador Silva, español, está mortificado, el canciller Borrell también, probablemente la familia de Leopoldo le dice nos hubiéramos quedado en casa, en fin, así son las cosas. Entonces quizá Leopoldo está incómodo y se precipita y dijo, bueno, mandemos delegados a Noruega, no perdemos nada conversando, viendo a ver si se entreabre una puerta. Yo creo que es un gran error, porque la dictadura sale fortalecida de todo esto, da la impresión de que la oposición ha dado 2 o 3 pasos en falso, se ha debilitado, está aturdida y entonces se aviene o se rebaja, condesciende a dialogar con quien no tiene que dialogar ni pactar nada, nada. Además, bajo la mediación, y esto a mis fuentes en Washington les ha dolido mucho, de un gobierno que cuando el Departamento de Estado llamaba y llamaba, rogándoles que reconocieran a Guaidó, dijeron no lo vamos a reconocer, nosotros reconocemos a Maduro. Entonces no merecía el reino de Noruega, que le había hecho ese desaire a Guaidó, tamaño honor, tamaña dignidad, que lo dignificaran así. Hoy entonces el analfabeto, impresentable dictador Maduro, que solo se atreve ahora mismo a rodearse de la tropa, de la soldadesca, porque sabe que el pueblo lo repudia, elogiaba la moral combativa y la lealtad de los militares. He venido hoy a la marcha por la lealtad militar de Aragua, con todas las tropas que están aquí, a darles un solo mensaje claro, un solo mensaje: la lealtad, el valor más supremo para mantener y expandir la unión y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz de la República, de la existencia de la República. Sin Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hay República, no hay patria. Lo cual es un gigantesco disparate, ¿no? Porque las repúblicas democráticas no las hacen los soldados, las hacen los ciudadanos. De hecho, hay repúblicas democráticas, pienso en Costa Rica, pienso en Panamá, que no tienen soldados. Casi mejor, ¿no? ¿Para qué gastar en fuerzas militares que se entrenan para ir a una guerra improbable, utópica, que nunca va a llegar? Enhorabuena que nunca llegue, ¿no? O sea que la soldadesca no define la calidad moral de una república. Pero Maduro no se corta en elogiar a los soldados porque sabe que ese es su partido político y su base de poder, ¿no? Son ustedes la columna central de la estabilidad, de la cohesión, de la integridad de nuestra patria. La República existe porque tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque tenemos pueblo. Tengamos conciencia plena. Y así como el 30 de abril pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se manifestó en unión y cohesión como un solo poder, debemos acrecentar la vigilancia para que la oligarquía golpista no entre
ni por un milímetro en el corazón, en la mente de ningún soldado en Venezuela. Bueno, el miserable de Maduro, el mojón de Maduro, los tiene a todos esos pobres soldados que de veras inspiran en mí compasión, los tiene secuestrados, son rehenes de Maduro y de la dictadura. Ganan miseria, ya les conté aquí el otro día que un sargento, un teniente ganan entre 4 y 5 dólares, un coronel gana 6 dólares al mes, general de brigada, general de división, claro, sin contar las platas sucias, malavidas. Y entonces están humillados, desmoralizados, secuestrados. Yo sueño con que estos muchachos algún día se liberen de esa opresión, se emancipen de esas servidumbres y tengan trabajos dignos, que sean choferes de Uber o de Lyft, que sean repartidores de cajas de Amazon en toda Venezuela, que sean vendedores en las tiendas de Apple, con las que yo sueño en Venezuela. Venezuela va a ser un país de primer mundo y va a ser mientras nosotros estemos aquí respirando. Pero para eso tenemos que aplastar a Maduro y a todas las alimañas que lo rodean. Maduro está paranoico todavía, aunque ha salido más o menos bien parado de la Operación Libertad y de nuevo está envanecido por el paso en falso de Noruega. Derrotar de tajo la traición, el complot y la conspiración. Derrotarlo de tajo, cortarle las manos y decir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: no más traición, no hay golpistas, hay revolucionarios, hay chavistas. Bueno, por supuesto el militar que se levanta en armas contra un dictador no es un golpista, no es un patriota, es un rebelde y es incluso un héroe, ¿no? Dicho eso, uno que se levantó en armas el pasado 30 de abril fue nada menos que el jefe de la policía política, el general Christopher Figuera. Por suerte pudo escapar en un vuelo privado a Santo Domingo, luego voló a Puerto Rico y ya está aquí entre nosotros bien protegido. Pero mis fuentes hoy me han dado una noticia malísima, malísima, que he podido cotejar y verificar. Ese mismo 30 de abril, el brazo derecho, el principal ayudante del general Figuera, el mayor Jesús Alberto García Hernández, cuya fotografía aparece ahora mismo en pantalla, se levantó en armas también y fue valeroso y corajudo. Soñaba con una Venezuela libre y secundó al general Figuera en apoyar al presidente Guaidó y al recién liberado Leopoldo López. Este muchacho fue torturado, no pudo escapar, fue capturado y torturado en los sótanos del SEBIN de Plaza Venezuela. Lo torturaron con tal sevicia y ferocidad que lo mataron, le quitaron la vida. Ayer llevaron su cadáver a un motel en el estado Miranda. Tenía por aquí el nombre del motel, ya lo encontraré, creo que era el Motel Presidente. Y entonces han torturado y matado a este mayor heroico, Jesús Alberto García Hernández, que en paz descanse. Mis fuentes me han hecho llegar las fotografías de los torturadores, de los miserables que se ensañaron cruel y minuciosamente con el mayor Juan Alberto García. A ver, este, que creo que fue el peor de todos, es el general de división Eduardo Serrano Díaz. Este cobarde, este miserable, es el subdirector del SEBIN y director de operaciones técnicas. ¿Qué se entenderá en el SEBIN como operaciones técnicas, no? Me imagino que distintas formas sofisticadas, crueles de tortura que les enseñan los cubanos. Este sujeto miserable, el general Serrano Díaz, fue el que mató al mayor Jesús Alberto García. Él se estaba ocupando de torturarlo personalmente. Él dijo: yo me voy a encargar de hacer los trabajos. No se sabe si se excedió, se le fue la mano, se propasó o si deliberadamente le quiso provocar la muerte, pero este lo mató. Este otro también fue parte del equipo de torturadores. Es el infame teniente coronel Elías Plasencia Mondragón. Elías Plasencia Mondragón, que junto con el general Serrano Díaz, coludidos ambos, hermanados en esa infame tarea, la de torturar a un héroe anónimo venezolano, asesinaron al mayor Juan Alberto García. Y otro que estuvo también allí conjurado en esa conspiración del mal
es este miserable, el mayor general Pedro Castro Rodríguez, íntimo, muy íntimo amigo del general Serrano Díaz. Me dicen que son tan íntimos amigos que se acuestan. O sea que ¿dónde se ha visto, no? Son torturadores muy machos para asesinar a un pobre mayor general heroico, libertario, Jesús Alberto García, pero todo el mundo rumorea en el SEBIN que estos dos, Serrano Díaz y Castro Rodríguez, son amiguitos íntimos y se van de parrandas, araos y fracachelas. No me podía yo de cortar al decirles este pedacito de información porque mis fuentes me pidieron que lo dijera, ¿no? Así que me ocupo de decirlo porque esos miserables no merecen compasión, ni olvido, ni perdón. No, no, no. Y yo no creo en la amnistía ni en la reconciliación con estos sujetos. Yo creo que a estos sujetos, más temprano que tarde, habrá que juzgarlos con rigor, con abogados defensores, por supuesto, y con un debido proceso y sentenciarlos. No torturarlos, ¿no? Porque nosotros no podemos ser caníbales que nos comemos a nuestros adversarios, ¿no? Que ellos sean caníbales no justifica la antropofagia, ¿no es cierto? Así que no podemos rebajarnos a la abyección moral de nuestros adversarios, no. Tenemos que ir a una primera pausa. Como ven, mis fuentes me han llenado de información valiosa hoy que ustedes merecen. Aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo, no para darles la noticia superficial que ya salió en los telediarios, sino para contarles el telón de fondo, el mar de fondo, ¿no? Lo que se esconde, lo que subyace, lo que está ahí abajo soterrado, ¿no? Esto es lo que ustedes merecen saber, Después de la pausa les voy a contar más novedades de los diálogos de paz en Oslo, Noruega, y cuáles son las expectativas de Leopoldo López, porque Leopoldo insistió tanto con el presidente Guaidó en mandar delegados allí. Estamos todavía a la espera de los testimonios del diputado Stalin González. Stalin debería cambiarse de nombre realmente, ¿no? No debe ser posible, ¿no, Carol, en Venezuela que un ciudadano adulto diga yo no quiero llamarme más Stalin, por Dios? Es como llamarse Mao, como llamarse Pol Pot, como llamarse Abimael Guzmán. Uno tiene que sacudirse de esa condena. Y luego voy a hablar con una brillantísima escritora venezolana, Carol Prunhuber, que está aquí en Miami porque ha venido a presentar su libro Sangre y Asfalto. Me encanta el título, me encanta. Sangre y asfalto, 135 días en las calles de Venezuela. Regresamos con todo eso después de la pausa, no sin antes recordarles dos cositas. Una, que en la Fontana se come mejor que en la casa de la madre o de la tía o de la abuela, ¿no? Uno siempre dice que llegue un domingo para ir a la casa de mi mamá o de mi abuela, ¿no? Y ahorita me dice que no. Pero en la Fontana se come increíble, es un restaurante exquisito y no abusan con los precios, son precios comedidos. Les recomiendo mucho la Fontana, ya regresamos. De vuelta al programa. En un momentito voy a conversar con la brillante escritora venezolana Carol Prunhuber, autora de Sangre y Asfalto, un libro fantástico sobre la represión en Venezuela. Bueno, como ustedes saben, ayer la policía de Estados Unidos liberó una partecita minúscula del territorio de Venezuela, pero es un buen comienzo, ¿no? La embajada de Venezuela en Washington, D.C., en el noble, señorial barrio de Georgetown. Con lo cual, da la impresión de que para que el territorio venezolano se libere necesitamos a los gringos, ¿no? Es como una pequeña capsulita, ¿no? O como una metáfora enana, ¿no? O sea, si ustedes quieren sacar a los chavistas, necesitan que nosotros entremos y los saquemos a las bravas. Y así ocurrió. Y entonces el dictador Maduro está, desflorado como una doncella. Y este sujeto es tan extraviado y orate que se permite anoche tarde, desde la televisión de Caracas, amenazar a los venezolanos libres que estaban en Washington ayer y que aplaudían a la policía de Estados Unidos echando a los intrusos chavistas. Fíjense lo que les dice Maduro, les dice, ya sabemos quiénes son cada uno de ustedes. Los tenemos registrados a todos. O sea que él pretende que su estado de terror policial opere también en Washington. Pequeño grupo de fascistas venezolanos, seguidores del golpista autoproclamado, aplaudiendo a la policía gringa cuando se llevaba preso a golpes a estos activistas y asaltaba nuestra embajada. Una actitud que causa vergüenza,
una actitud indigna de este puñado de fascistas que nacieron en Venezuela. Están todos identificados. Tenemos los videos de todos. Sabemos quiénes son estos fascistas que fueron a apoyar la violación del derecho internacional. Qué manera babosa, repugnante de amenazar. Están todos identificados, sabemos quiénes son. Sí, pero son ciudadanos libres, ¿no? Viven aquí en Estados Unidos. Fueron a aplaudir a la policía. Yo hubiera ido también, por supuesto. No echaron a unos activistas, no, eran unos intrusos. Ni siquiera eran venezolanos. ¿Qué hacían esos señores metidos ahí? ¿Ah? Eran provocadores, agentes provocadores, quizá mercenarios, quizá acicateados con unos dólares, yo no sé, no me consta. Pero en todo caso que Maduro diga, sabemos quiénes son los venezolanos, y que pretenda amedrentarlos o sugerir que los va a perseguir, ¿no? El fascista es él. Ahora ustedes dirán, no es fascista, es comunista. El comunismo es una forma de fascismo también, ¿no es cierto? Es un estado totalitario, corporativo, que aniquila la voluntad del individuo, ¿no? O sea que Maduro es, si cabe, un comunista, fascista, chavista, y todo eso idiota en grado sumo, ¿no? Porque, en fin, hay fascistas profesionales o hay comunistas astutos. Maduro no lo es. El embajador libre de Venezuela, el señor Vecchio, celebraba ayer la liberación de ese pequeño territorio venezolano en Washington. Esta embajada es territorio libre. Hoy es un momento histórico, porque luego de 20 años de opresión, hemos sembrado acá la semilla y la bandera de la libertad y de la democracia. Así que hoy tenemos este edificio y esta embajada como símbolo. Esta embajada tiene que convertirse en la embajada de la libertad. Lo que demuestra, y yo no creo estar exagerando, que si los gringos no usan la fuerza, el drama venezolano no se resuelve. O sea, que lo que se ha aplicado en la embajada venezolana en Washington, hay que aplicarlo también en toda Venezuela. Maduro recibe hoy en Miraflores al grupo de contacto. Ustedes dirán, ¿y eso qué cosa es? ¿Qué adefesio es el grupo de contacto? Son unos diplomáticos que designa y envía la Unión Europea. No creo que estos viajen en avión privado como Jorge Rodríguez. Van a Caracas, bueno, van a pasear, ¿no? Van a hacer turismo bananero, exótico, ¿no? A ver cómo viven los indios en América, cómo se entrematan, cómo comen yuca, ¿no? Estos señores, por supuesto, se quedan en el mejor hotel de Caracas, ¿no? Muchos no salen, probablemente reciben unas mulatas de ébano, no me sorprendería, fina cortesía de la autocracia local, y el grupo de contacto básicamente lo que hace es tener contacto con el dictador, o sea, estrecharle la mano, hacerle venias, sonreírle, hacerle mohines y morisquetas. Maduro se ha reunido en Miraflores con el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. Esta es considerada la primera reunión de alto nivel del bloque que busca acercar al régimen madurista y a sus detractores para tener una salida pacífica a esta crisis que afecta a la nación. Al encuentro con Maduro asistieron representantes de Alemania, de Italia, de España, de Portugal, de Francia y Países Bajos. En esta reunión se habría abordado temas como las consecuencias de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y lo que el madurismo califica como injerencia por parte de la Unión Americana. Yo no entiendo. ¿Qué van a hacer esos señores ahí? Además representan a democracias ejemplares en el mundo. Y van ahí a estrecharle la mano a un tirano, a un criminal, ¿no? No tienen un cierto sentido del pudor, de la decencia. Uno es sus amigos y es sobre todo sus enemigos, ¿eh? Uno es a quien abraza y sobre todo a quien no le da la mano. No tenían ellos que condescenderse a ese nivel de ruindad y de oportunismo político. Los chinos son los chinos. Los chinos hacen negocios, los chinos no creen en la libertad, en la democracia, ni nada de eso, ¿no? Los chinos hacen negocios. Y por eso van un par de chinos, seguramente habían comido pata de perro, lengua de perro en el almuerzo, están contentos, ¿no? Y van y lo huelen a Maduro. A Maduro lo huelen, lo olfatean, ¿eh? Y dicen, ¿en cuánto tiempo termina de descomponerse, ¿no? Los chinos están calculando.
honorable señor Zhao Bentang. Él es director general para América Latina por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China. De esta manera, en compañía con el canciller de la República, Jorge Arriaza, le dan la bienvenida al honorable señor Zhao Bentang. Recordemos que el gigante asiático es un aliado estratégico para la República Bolivariana de Venezuela en materia económica y comercial. Recordemos que han sido más de 600 proyectos de cooperación conjunta que mantiene la República Bolivariana de Venezuela con la República Popular China. No, lo que no dice la reportera, esto de la cooperación conjunta, esto es un cuento. Lo que no dice es que los chinos están ahí porque Maduro y su dictadura de ladrones les deben más o menos 50.000 millones de dólares. Quizás 60.000 millones de dólares. Los chinos están preocupadísimos, ¿no?, de cómo van a cobrar esa plata, porque ya no hay más dólares en Venezuela. Se los han robado todos. Ya no hay más dólares, Univisión anuncia el diálogo en Oslo, la mediación noruega. Fíjense una cosa, son los noruegos y no los suecos los que dan el Premio Nobel de la Paz, tengan en cuenta eso. Son los noruegos, el Parlamento noruego, un montón de gente de izquierda, idealista, honorable, quienes le dieron el Premio Nobel de la Paz a Santos. ¿Será el mundo un lugar tan estúpido, tan chiflado y tan demente que el Parlamento noruego en algún momento va a homenajear a Nicolás Maduro por ser un promotor de la paz? Nada me sorprendería ya. Nuevo la palabra diálogo en boca del régimen de Nicolás Maduro y la oposición. Un diálogo que dio sus primeros pasos en Noruega, donde representantes del gobierno de ese país sostuvieron contactos por separado con delegaciones de ambas partes y que el presidente interino Juan Guaidó confirmó. Sí, hay unos enviados a Noruega. Mismo martes lo dije y lo repito en este momento. Un diálogo que Guaidó ya había rechazado, pero que ahora se muestra como una opción ante el fracaso de su intento cívico-militar de sacar a Maduro del poder. A mí no me gusta Stalin González, no por su nombre, que también, pero no me gusta su cara, su mirada, no me gusta cuando lo escucho, no veo ahí a una persona muy lúcida, no me gusta. No me gusta que Leopoldo López le haya dicho a Guaidó lo que tenía que hacer. No, esto hay que cambiarlo, El presidente es Guaidó. Y el que manda y corta el bacalao es Guaidó. Y si Guaidó cree que no hay que mandar emisarios... Yo digo, si la canciller noruega quiere hablar con Guaidó, que use el teléfono, ¿verdad? Si quiere hablar con Stalin González, que lo llame. Pero mandar a 3 emisarios hasta Oslo, para luego decir que no hablaron con los enviados de Maduro y que solo fueron a hablar con la ministra de Exteriores... Suena raro. Esto es lo que dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega confirmó que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos en Venezuela. En un comunicado ha explicado que se trata de una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la crisis en la nación sudamericana. En esta fase inicial el papel de Noruega es de mediador. Pero es que dice representantes de los principales actores políticos. Esta no es la palabra correcta, ¿no? Porque no es un teatro, o una trama, o una actuación la que se lleva a cabo en Venezuela. Hay allí una catástrofe humanitaria, hay allí un genocidio. No se puede decir que Maduro sea un actor político y Guaidó un actor político. No comparten un drama o un culebrón. No. Lo que hay allí es una masacre de una dictadura cruel contra un pueblo indefenso. Entonces, este es el problema con los noruegos. Los noruegos ponen en un plano de igualdad, de equivalencia moral al verdugo y a la víctima. Este es el problema. Al secuestrador y al rehén. Y les dice, ¿están contentos? ¿Están cómodos? Conversen. ¿Cómo puede el rehén estar cómodo? ¿Y con qué ganas va a conversar el rehén con su secuestrador? Pero no, dicen que es una fase exploratoria. Los contactos preliminares entre las delegaciones del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición que viajaron a Noruega para intentar establecer una mesa de diálogo que busque una salida pacífica a la grave crisis que vive Venezuela. El gobierno del país nórdico ratificó su posición de mediador en estos acercamientos que apenas pasan por una fase exploratoria en la que no se ha establecido un diálogo directo entre las dos partes. Noruega informa que ha tenido contactos preliminares con representantes de los principales actores políticos de Venezuela en una fase exploratoria con el objetivo de apoyar la búsqueda de una solución a la situación del país. Pero no hay mediador
si no hay dos partes en litigio, en disputa, que aceptan a un árbitro, a un mediador. Este es el error de Guaidó y de Leopoldo López. Yo no aceptaría a Noruega ni a nadie como mediador, pero menos a Noruega, que no ha reconocido a Guaidó, ¿verdad? Porque entonces ya es un árbitro cuya neutralidad es dudosa. Si Noruega va a ser el mediador, ¿por qué López Obrador no es el mediador? México tampoco ha reconocido a Guaidó. ¿O por qué Tabaré Vázquez no es el mediador? Uruguay tampoco lo ha reconocido. Y son países con los cuales estamos enemistados, o gobiernos. Digo mal países, corrijo, gobiernos. Entonces, ya es un error reconocer a un mediador. Es dignificar al árbitro y es aceptar que son dos partes en conflicto, en disputa. Por eso el canciller venezolano Arreaza hoy estaba encantado. Muy agradecido con el Reino de Noruega, con su gobierno, su cancillería, por el esfuerzo, un esfuerzo aquí en Caracas con las partes y un esfuerzo luego ya en Oslo, donde las partes se han aproximado. Y de verdad que son buenas noticias. Lo que hay que destacar es que son buenas noticias, porque el diálogo en democracia siempre es buena noticia y es la única forma de ir consiguiendo soluciones a esta coyuntura y a las próximas, porque aquí hay un conflicto histórico en proceso y tenemos nosotros que saberlo administrar con civilidad, con respeto a la Constitución venezolana, con respeto a las instituciones y a la soberanía de Venezuela y garantizando la paz al país. En libertad, que cada quien se exprese y bueno, cuando hay un proceso de diálogo hay que saber escuchar, hay que saber acordar y hay que saber cumplir. Bueno, hay que ser muy candelejones para suponer que este sujeto, este individuo y la pandilla de ladrones que él representa y defiende van a convertirse a la democracia, ¿no? Esto no va a ocurrir. Entonces, con todo respeto y antes de la pausa, porque viene la escritora venezolana Carol Prun Huber, yo me permito sugerirle al presidente constitucional Guaidó que en vez de hablar con el Reino de Noruega, en vez de aceptar a la Cancillería noruega como mediadora, que hable con Trump. No pierda el tiempo. Pero ni siquiera le diría que hable con Justin Trudeau, porque no va a convencer a Trudeau y a la canciller Freeland de usar la fuerza. No los va a convencer. Ni siquiera le diría haga de nuevo la gira por Sudamérica, hable con Macri, con Piñera. No los va a convencer tampoco. Están ellos demasiado empantanados en sus agendas locales, domésticas. Macri tiene elecciones en octubre, las puede perder. Yo le diría, vaya a Washington. Es decir, Washington es políticamente, militarmente, la capital del mundo. Entonces, Guaidó lo que tiene que hacer es convencer al presidente Trump y a su equipo. Pero mandando delegados a Noruega, a Oslo, Noruega, no emite la señal correcta. Confunde. Y debilita, erosiona el mensaje que tiene que llevar a Washington, que es, solos no podemos, les rogamos que nos ayuden. Y presidente Trump, si usted nos ayuda, nosotros le vamos a corresponder y vamos a ser buenos socios y aliados. Y usted va a ganar la Florida el próximo año y va a ganar la reelección. Pero a Trump hay que hablarle allí donde es más sensible, o sea, en el ego. Y cosquillárselo, masajeárselo y convencerlo de que liberando a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, va a arrasar en los estados de vasta mayoría hispana, no solo la Florida, otros. Carolina del Norte es importante, Arizona no es menos importante y seguimos, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Guaidó debería olvidarse de Noruega, diga lo que diga Leopoldo, olvidarse. Dar por terminada la cosa exploratoria y concentrarse en Washington y en el presidente Trump. Ese es mi consejo de buena entraña y con mis mejores intenciones, presidente Guaidó. Regresamos con la escritora Carol Prun Huber, venezolana, brillante, después de la pausa. Ya volvemos. Porque ha venido esta noche una brillante, muy talentosa y muy valiente escritora venezolana, Carol Prun Huber. Ella, por suerte, se marchó de Venezuela hace ya algunos años, vive aquí en la Florida. Acaba de presentar anoche en el Instituto Interamericano de Democracia de Carlos Sánchez Berzaín, Sangre y Asfalto. Una foto tremenda, los matones arrastrando a una valerosa mujer, 135 días en las calles de Venezuela. Un aplauso para Carol Huber. Bienvenida, felicitaciones por el libro. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estar aquí. Gracias.
A mí me sorprendió mucho enterarme ayer, Carol, de los diálogos exploratorios, preliminares, como quieran llamarse, en Oslo, Noruega. ¿Cuál es tu lectura? ¿Tu impresión de esto? Mira, yo cuando miro en la situación en que estaba Venezuela en el 2017, que es cuando esos son los eventos del libro, sí, en el cual la oposición se veía, bueno, salían los muchachos con las piedras y los escudos de cartón y eran vistos como terroristas prácticamente en la opinión internacional, cierta opinión internacional, sobre todo la izquierda. Correcto. La izquierda caviar, o como tú le quieras llamar, Disney. Sí. Otros le llaman la izquierda bipolar. En fin, pero una izquierda que domina mucho la prensa mundial. Y el mundo de la academia. Correcto, y el mundo intelectual de la academia. En ese momento eran el régimen que estaba matando muchachos, sí, con tiros a la cabeza, con tiros al pecho y a la espalda, no tenían que justificarse, mientras que la oposición, que estaba levantándose de una manera enorme, el país entero levantado, tenía que justificar que se estaba rebelando contra una guerra que tiene el régimen contra ellos. Sí. Entonces, o sea, el sospechoso era el joven opositor. Exactamente. Entonces, ahora yo miro lo que está pasando en el 2019. Hubo un cambio, 54 países apoyando la salida de Maduro, un cambio finalmente, o sea, finalmente se vio el régimen, se le cayó la careta, digamos. Sí, correcto. Entonces, esto que ha sucedido en estos días, de repente nuevamente están a la par. ¿Qué pasó? Yo sinceramente no lo entiendo. Mis fuentes me contaron que Leopoldo López fue quien dio la autorización o la sugerencia de mandar 3 muchachos a Noruega. ¿Tendrá tanta influencia Leopoldo en el presidente Guaidó? Mira, yo no estoy allá, no estoy dentro, digamos, del círculo interno, pero sí me pareció que cayeron en la trampa. O sea, sí, a mí también. Pisaron la concha de mango, como decimos. ¿Confías en el gobierno de Noruega? Pues no, y además después de lo que pasó con las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC. Exacto. Entonces vamos a empezar con un proceso parecido. Y el hecho de que esté ahora Cuba de alguna manera formando parte de las negociaciones cuando es parte del problema y del drama en Venezuela. Exacto. Entonces ahora están formando parte de las negociaciones de paz y sabemos cómo ha sido el régimen cubano castrista en las negociaciones. Claro. Las de Angola se tardaron 10 años. Y van ganando tiempo y tiempo y tiempo. Y fíjate, es interesante que hayas mencionado el papel de facilitador y garante y etcétera de Noruega entre los terroristas colombianos de las FARC y la democracia colombiana mal representada por Santos, porque ese acuerdo fue inmensamente favorable a los terroristas, con lo cual Noruega y Cuba ya han demostrado que tienen una pérfida habilidad para favorecer a los terroristas y perjudicar a los demócratas. Porque se prometen ciertas condiciones y se prometió en Colombia pues que habría reparación para las víctimas, que no habría impunidad y bueno, nada de lo cual ha ocurrido. Nada de lo cual ocurrió. Con lo cual, claro, tiene sentido Noruega porque yo creo que los terroristas venezolanos, que son Maduro y su pandilla, dirán, bueno, si los terroristas de las FARC recibieron total impunidad gracias a los noruegos y a los cubanos, tratemos nosotros también, ¿no? Exactamente, y seguimos en la misma... como el hámster dentro de la rueda. Sí. Eso tiene que romperse en algún momento. Yo no sé si tú ves con simpatía o con cierta hostilidad al presidente Trump, y este es un asunto que me resulta menor, pero la pregunta es, ¿crees que Guaidó debería reunirse con Trump? Yo de entrada yo no simpatizo con el presidente Trump. Me lo sospechaba, sí. Pero al César lo que es el César. Realmente la administración de Trump ha hecho lo que no ha hecho ningún gobierno norteamericano. Sí, le celebro que tengas esa lucidez. No, hay que hacerlo, o sea, es normal. Sí. Ahora, será por las razones correctas, lo que tú decías, hay que cosquillarle el ego, por las razones, ganar las elecciones, los votos latinos, pero en realidad ha apretado las tuercas cada vez más. Y nos caiga bien o mal, lo necesitamos, ¿no? Exactamente. Y yo me temo que la participación cubana lo que busca es, bueno, ganar tiempo, a ver qué pasa con las elecciones, quién gana la presidencia y si es una presidencia un poco más suave con respecto a Cuba. Entonces, tú dices ganar tiempo, a ver quién gana la presidencia acá. En noviembre del próximo año. Exactamente. Parece muy lejos, pero es año y medio. Eso está ahí al lado. Está ahí al lado. Sí. Y si la ganan los demócratas, entonces imagínate. Bueno, depende de quién la gane también. Depende de qué demócrata. Exactamente.
Entonces, si están, porque bueno, dentro de los demócratas también hay una especie de ceguera como hay en Europa. Es insólito. Sí. Cuando yo hice la presentación del libro en Madrid. En Madrid y en París, cuéntanos. Y en París, en Madrid, Almudena Grandes, el día antes. La gran escritora Almudena Grandes. Exactamente. En una editorial del País dijo lo siguiente: yo no conozco la situación venezolana, pero yo no he leído ni he visto nada que me convenza de que está pasando lo que dicen. Porque algunos dicen que está muy bien, otros dicen que no. Entonces, esa actitud, ¿hasta cuándo? No quieren ver, son cómplices. Y eso pasa en España y pasa en París. En España ahí se ha trabajado bastante y yo creo que ya hay una especie de entendimiento en la población. Ya, vamos a ver qué pasa ahora con Sánchez. Pero no sé, en el gobierno de Sánchez y el canciller Borrell, por lo pronto le han dicho a Leopoldo López, oye, mira, como ya tú te habías acostumbrado a estar calladito en tu casa, acá en nuestra embajada también te quedas calladito. Sí, y ha hecho declaraciones muy desafortunadas el canciller Borrell. Sí. Ahora, en Francia hay una corriente todavía muy potente dentro del mundo intelectual, de la academia, de los periodistas. Muy de izquierda. Sí, y no solamente izquierda, o sea, que realmente no entienden. Sí. O sea, yo, cuando voy para allá, me hablan de las bondades del régimen chavista, y digo, ¿por qué no se van para allá a ver? Porque aquí ustedes no permitirían, pero ni esto de lo que pasa allá. Nunca. Entonces, bueno, el trabajo... ¿Te imaginas? Sí, a esa gente está perdida, eso no hay que ocuparse más. Sí. Hay que trabajar con los que no tienen información correcta. Claro. Y ese es yo creo que es el trabajo que tenemos en nuestras manos. Sí, por eso me parece que tenemos que enfocarnos en América, ¿no? Este es un problema que no lo van a resolver los rusos, los chinos, a ellos no les importa un cuerno la libertad. No. Pero sí podríamos tratar de sensibilizar a los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Y a ciertos países de la región que han hecho un esfuerzo diplomático notable, por ejemplo Colombia. Colombia, a mí me parece que ha cumplido un gran papel, por lo menos en acoger a los venezolanos, ¿no te parece? Enorme. Bueno, no te olvides que Venezuela acogió a los colombianos en los 70 y 80. En la época de la democracia. Claro. Una cantidad de... Millones. Y no solamente la inmigración colombiana, la inmigración del sur, de todo durante la época de las dictaduras por supuesto. En América Latina. Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus en Caracas. ¿Y a dónde vinieron y a dónde se cogieron? En la Embajada de Venezuela. Claro. Carlos Andrés Pérez los trajo y vinieron a Venezuela y les dieron puestos de trabajo. Mis profesores más importantes eran uruguayos, argentinos, en la universidad. Que escapaban todos de dictaduras militares de derecha. Exactamente. ¿No? Entonces ahí se acogió. Venezuela ha sido un país que ha acogido. Entonces para los venezolanos, para nosotros ha sido muy duro ver esa actitud frente a una dictadura que se dice de izquierda. Eso no, en Venezuela no hay un problema ideológico. No. Ahí no es un problema de izquierda y derecha, es un problema de unos militares, de unos cínicos, de unos narcotraficantes. Es un problema criminal, policial. Eso es todo. Nada más. Punto. De terrorismo, de narcóticos, y eso de torturas. lo bañan en la cuestión del discurso. ¿Cómo podría eso ser de izquierda, no? Es decir, se supone que el que es de izquierda defiende a los pobres. Y esto lo que han hecho es multiplicar a los pobres. No solamente a los pobres, sino que los están matando como política de Estado. Correcto. Porque el hambre no es una cuestión solamente de ineficiencia. ¿Tú crees que es una política deliberada? Pero claro, Jaime. Para controlarlos políticamente. Mira, es una política para controlar a los indóciles. Sí, exacto. Si tú eres dócil y bajas la cabeza, entonces tú tienes tu bolsita de comida. Si no, entonces te quito la comida. Y además son tan perversos que con la problemática de la electricidad, el problema eléctrico que ha sido producido por la ineficiencia y por la corrupción, porque se han robado todos los reales, que es lo que han hecho, la han utilizado además para atacar a la población. Entonces ahora te corto la luz y te mantengo oscuras. Es exacto lo que has descrito con gran claridad, porque es el modelo cubano. El que es dócil come poquito, pero come. Y el que es indócil, insumiso, se va. Lo echas al exilio. O lo matas. O lo matas. O lo torturas. O lo torturas. O lo matas de inanición. O va preso. Como presos políticos hay por centenares. Y después lo lanzas de un balcón. Sí, claro, como hicieron con Fernando Albán. Y el último estabas hablando. El mayor, Jesús Alberto García. Lo suicidaron. Era un muchachito, cómo lo han torturado y matado así. Quédate un rato más con nosotros, estamos disfrutando enormemente de tu inteligencia. Después de la pausa te voy a preguntar por Sangre y Asfalto, el reciente libro de Carol Prunhuber. Regresamos con ella. Un aplauso para ella, por favor. Presentar anoche aquí en Miami la brillante escritora venezolana Carol Prunhuber este libro fascinante que me dispongo a leer.
Sangre y asfalto. Lindo título, Sangre y asfalto. 135 días en las calles de Venezuela. Esta fue la heroica resistencia de los venezolanos en los meses de abril, mayo, junio y julio del 2017. 15 días de agosto. Claro, hasta agosto del 17, cuando pareció que caía Maduro, ¿no? Yo en aquel momento, Carol, no sé tú, pero yo pensé que Maduro no llegaba a fin de año. Todos estábamos convencidos que el levantamiento a ese nivel de la población ya estaba acabado. ¿Y por qué no cayó? ¿Por qué no lo derrotamos? Mira, es lo que han hecho siempre. Ellos cuando pierden, por ejemplo, una elección, o sea, ellos empezaron, empecemos de comienzo, ¿por qué empezó la manifestación en 2017? Porque le anularon las competencias a la Asamblea Nacional y la gente salió a las calles. Sí. Y a eso se añadía pues las carencias, los problemas en los hospitales, la represión, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue aumentando. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a aterrorizar con la represión. Primero empiezan con el gas pimienta, las ballenas, que son los tanques de agua, las tanquetas de agua, y eso no pasaba nada. Sí. Entonces llega el momento que hay que matar a alguien. Entonces matan a un muchacho. Entonces la gente, en vez de recogerse, siguen caceroleando en la noche. Sí. Y ya el miedo se convierte en rabia y dolor. Sí. Y salió la masa. Y entonces no fueron 1, 2, 3, hasta los 158 que mataron. 158 mataron. Bueno, hubo muertos. Ahí hubo 10 policías, 10 policías guardias. Pero entre los opositores, jóvenes. Fueron 148 civiles. Qué bárbaro. Y no solamente eso. Permite que te hable de esto porque a mí me parece súper importante. Claro. Yo cuando empecé a escribir el libro, empecé a ver el plan. Porque cuando estás en la cuestión diaria, no puedes ver, no tienes una visión de pájaro, de águila, amplia, macro. Ellos empezaron, como te decía, con gases, el agua y un tiro y mataron 1, 2, 3. Eso no para. Entonces empieza la represión a subir de nivel. ¿Y cómo lo hacen? Sí, va escalando, ¿no? Escalando. Primero que nada, las bombas lacrimógenas ya no las disparan al aire, las disparan directamente a quemarropa. Y si te cae la lata, te mata. Te mata, como mató a varios muchachos, destrozándole los pechos. Exacto. Los tanques de agua, las tanquetas de agua, le ponían químicos y le subían la presión para cuando te agarrara el chorro de agua, te destrozara los órganos. Se volvían mortales. Ah, no sabía eso. Ah, sí. A las escopetas de perdigones hacían lo que llamaban ellos, las envenenaban. ¿Y qué significa eso? Que a los cartuchos, donde están los perdigones, le ponían tuercas, canicas de metal o de cristal. ¡Qué horror! Entonces a muchos de esos muchachos los mataron con tiros a la cabeza, al pecho, y eran las metras, las canicas. ¡Qué horror! Entonces eso disuadió a la población, la gente seguía saliendo. Entonces empiezan a robar. No sé si viste las imágenes, sí, te roban las carteras, te quitan los celulares, te quitan los morrales. Se ensañaban con las mujeres, con las chicas. Te humillan. Por ejemplo, esta chica, en Paola Colmenares. La que está aquí en la portada. Ella estaba en Madrid en la presentación del libro. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Y el padre es un abogado que sobrevivió, qué bueno. ¿Y tú sabes por qué sobrevivió? Por esa foto. Por la foto, claro. Esa foto se volvió viral. Claro, el documento denuncia el abuso y te salva del abuso. Y se lo dijeron los militares, te soltamos hoy porque hay una foto por ahí circulando y hay demasiado ruido alrededor tuyo. Lo que es la importancia de documentar. Correcto, correcto. En el momento, y no solamente en el momento, sino lo que es este libro, dejar el documento para que no nos cambien la historia los verdugos. Sí, exacto, exacto. Ahí. Y aquí en tu libro están los nombres de los verdugos, por supuesto los nombres más conspicuos los conocemos, pero estos otros generales, tenientes coroneles, torturadores en las sombras, intrigantes del poder, ¿están denunciados? Mira, ahí está, ese es un documento de recopilación de anécdotas y testimonios de la gente en las redes sociales y en la prensa. Sí. Entonces, toda la investigación que hicieron los periodistas sobre las personas que eran acusadas o que eran consideradas responsables, todos esos nombres están ahí. Todo está aquí. Sí. Lo que pasa es que la mayoría de los casos no se han identificado a los asesinos. Se saben que fueron paramilitares o colectivos. Claro, pero no sabes quién disparó. Exactamente. Claro. Y en los casos donde mataron a los funcionarios del Estado, ahí se resolvieron prácticamente, no sé si eran 10 casos, se resolvieron 8, algo así. En cambio, en lo que respecta a los otros... Sí, claro, por supuesto, claro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más te estremeció, te conmovió haciendo esta investigación fascinante, Carol? Mira, era ver a esos muchachos jóvenes, sonrientes, con la vida por delante, y de repente ya no son sino una foto. Sí. Una foto congelada en el espacio. Y hay historias muy estremecedoras. O sea, la gente que ha leído el libro, a mí me pasó esto,
José Andrés Rojo, un periodista del País, en la presentación de Madrid dijo, yo les recomiendo que si lo van a leer de noche sepan que van a tener pesadillas. Porque estas son las palabras de la gente en la calle. Aquí no hay análisis filosófico. No, aquí está lo que a mí me pasó, el gas que yo tragué, que tuve que correr, el miedo que pasé. Eso es lo que está ahí, son los documentos. ¿Y qué lección, qué enseñanza podríamos extraer, rescatar de toda esta pesadilla de sangre y asfalto? ¿Qué nos demostró? Bueno, demostró que el país, la población, está en contra del gobierno. Exacto. Y eso ha sido porque siempre decían que tenían el pueblo, pues el pueblo estaba en la calle. También demostró que le había perdido el miedo a la dictadura. Son muy valientes. Vargas Llosa recientemente escribió algo haciendo una especie de loa al pueblo venezolano, y realmente yo tengo un respeto y una admiración yo también. Por el coraje. Esa gente sale sabiendo que les pueden pegar un tiro. Y continúan saliendo. Y que continúan. Este año ha habido ya 58 personas asesinadas, de los cuales creo que son 8 menores de edad, porque además no les importa, y además matan no solamente que está en la manifestación, el que pasó por ahí. Hoy se cumplen 2 años del asesinato de un hombre de 48 años que salió a comprar pañales para su hijo, y pasó por una manifestación, y era cerca de una universidad, empezaron a pegar tiros, y le pegaron un tiro. Claro, ni siquiera estaba manifestándose, protestaba. Porque hay un desprecio por la vida. Claro, Jaime. Un desprecio por la vida. Mira, Roy Chatterton, si te acuerdas, en 2015. Claro, el indigno, impresentable Chatterton. Que dijo que cuando le disparan a la cabeza suena hueco. Eso solamente se sabe cuando pasa... En la cabeza de un opositor, ¿no? Exactamente. Y Jorge Arreaza también, que dijo que el sufrimiento de un pueblo no es razón para un cambio de gobierno. Lo pasé aquí. Entonces, ahí te das cuenta del desprecio que tienen por la vida humana. El desprecio absoluto. Entonces vienen a hablar así de democracia, de instituciones, que no hay injerencia. Pero ¿qué injerencia si estamos invadidos por los cubanos desde hace 20 años? Tenemos las botas cubanas ahí. Claro, ¿y cómo podríamos contrapesar esa invasión de los cubanos, de ese ejército irregular de espías? Hay que sacarlos. Hay que sacarlos. Y no solamente a ellos, al ELN. Los Hezbollah que andan por ahí también. Pero cuando dices hay que sacarlos, ¿habrá alguna manera de hacerlo sin usar la fuerza? Yo no creo. Ahora, ¿qué manera va a tomar esa fuerza? Yo no sé, yo no creo que será una invasión de los marines en Venezuela. No sé, digamos, el origen de la fuerza puede ser uno distinto, ¿no? Exactamente. Porque a veces la fuerza proviene del propio pueblo en las calles, al que luego se suma un cuerpo militar rebelde, y es una fuerza, es una bola de nieve, ¿no? O la fuerza puede provenir de una pequeña operación relámpago extranjera que captura algunos cabecillas de la narcodictadura. Esto todavía está por verse. Hay un antiguo embajador americano que dio unas declaraciones muy interesantes, que decía, es que ya no se trata hoy día de que haya una invasión a la antigua. No, eso no va a ocurrir. Ahora tenemos la guerra cibernética. Claro. Blanca. Una especie de sting, donde entras y sacas. Como Bin Laden en Pakistán, entras y sales. Hay muchas formas que no son lo que estamos pensando que es la invasión donde entran todos los tanques. Por supuesto, y cuando la gente se entera, Maduro está haciendo submarinismo en el fondo del océano. Es que no... Exactamente. Claro, hay que reunirlo con Chávez y ya está, ¿no? Hay que hacerlo rápido y bien, con eficacia. No hay, mira, hay una guerra contra el pueblo de Venezuela. Hay una guerra. Entonces no pueden estar hablando de que no hay guerra y que no queremos guerra. Porque la guerra está. Es una guerra. Y nuestro enemigo usa la fuerza, pero además la usa refocilándose, disfrutándolo. Y contra gente desarmada. Y muerta de hambre. Y nosotros decimos, no, nosotros no podemos usar la fuerza porque somos demasiado buena gente. ¿Hasta cuándo? Yo te decía anteriormente que yo me ocupé mucho de la situación kurda. Después de la guerra del Golfo, Saddam Hussein había ya bombardeado a los kurdos, gaseados, y entonces empezó a sobrevolar. Cuando se acaba la guerra, empieza a sobrevolar sobre el territorio kurdo y la población entra en pánico, 1992 creo que era, y corre hacia las montañas. No sé si tú te acuerdas. Porque pensaron que los iban a gasear de nuevo. Entonces ahí hubo un movimiento gracias a Corren hacia Siria. Y a Turquía, sobre todo a Turquía. Y Bernard Kouchner, que era ministro de la Acción Humanitaria en ese momento francés, que era un gran defensor de los kurdos, junto con Madame Mitterrand, empezaron a movilizar en las Naciones Unidas la necesidad de la injerencia humanitaria. Entonces no pudieron convencer porque Rusia y China, bueno, como siempre dentro del Consejo de Seguridad, lo bloquearon, pero lograron imponer lo que llamaban el paralelo 52. O sea, las fuerzas de Saddam Hussein no podían sobrevolar ni hacia el Kurdistán ni hacia la zona chiita. Y entonces
quedaron a salvo, porque hay que proteger a las poblaciones. Sí. Las Naciones Unidas tiene un mandato de cuando hay peligro para la población del Estado mismo, cuando hay peligro de la seguridad interna y externa, y cuando hay una ocupación forzosa, puede haber intervención. Claro, eso, exacto. Pero tú sabes bien, porque conoces el mundo mejor que yo, que con Naciones Unidas no contamos. No contamos, pero te digo que hay precedentes. Hay precedentes. Entonces no podemos estar hablando... Has citado el caso de los kurdos. Exacto. Y yo citaría el caso de los Balcanes, cuando los serbios... ¿Dónde estaríamos ahorita? Pero claro... Y Bill Clinton tuvo que decir, vamos a usar la fuerza militar. Y no era algo que estaba ocurriendo una carnicería en América, era en el corazón de Europa. Exactamente. Entonces, algunos espíritus píos se estremecen cuando uno dice, a veces hay que usar la fuerza. Te dicen que eres un pistolero, un guerrero, un enemigo de la paz. No, pero a veces, Carol, hay que usar la fuerza en defensa de la libertad. Y es que además en el continente hay un proceso de desestabilización. Claro. Con esa migración masiva en los otros países. Claro. Y vete tú a saber cuántos agentes se están filtrando ahí y creando lo que llama Elizabeth Burgo las guerras, los conflictos de baja intensidad dentro de otros países para crear desestabilización. En Colombia se lo están haciendo. Ya se empezaron. Sí. Y todo está digitado desde Caracas. Exactamente. Bueno, ha sido fascinante conversar contigo. ¿Cómo conseguimos tu libro? ¿Dónde está? Ese libro aquí en Estados Unidos se consigue en altamiralibros.com. Excelente. Y en la editorial, que es Calathos con K, K-A-L-A-T-H-O-S editorial.com, se consigue el libro electrónico. Ok, perfecto. Porque se publicó en Madrid. Altamira Libros, está en Madrid también. Se publicó en Madrid. Se publicó en Madrid. Por eso es que hay muy poca distribución aquí. Maravilloso, maravilloso. Te felicito. Realmente estoy orgulloso de ti. Eres una gran venezolana libre. Y quedo profundamente reconocido por tu inteligencia y por el valor de tu investigación, la prolijidad de tu trabajo periodístico. Es probable que este libro, cuando caigan esos matones, sirva también... Es que ya, me lo dijo... Como evidencia... Es que el abogado de los familiares de las víctimas, Juan Carlos Gutiérrez, me dijo, Carol, este libro yo lo voy a incluir dentro del expediente internacional. Exactamente. Porque ahí está todo. Te felicito. Gracias. A veces cuando uno se descorazona, como ayer con lo de Noruega, es muy reconfortante ver a alguien como tú. Y hay muchos haciendo ese trabajo. Sí, somos mayoría, ¿no es cierto? Sí, somos. Somos mayoría. Un aplauso para Carol. Lean Sangre y Asfalto, por favor. No muy tarde en la noche, porque van a quedar desvelados, pero lean Sangre y Asfalto. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. ¿Cómo no agradecerles? Clever y Zoila Barbarán, que están en Carolina del Norte, Gladys y Walter están en Ecuador, Zoila y Gilberto Oliveras, que están en Port St. Lucie, han venido de Port St. Lucie. Gracias de corazón, Zoila y Gilberto. Perdonen el frío. Norma y Armando Ponce, va de vacaciones en la Florida. Lucrecia de Tejera, Beatriz Delgado, nos ve en Venezuela, Gustavo y Santiago Herrera también allá, César Augusto Vaca, que está en Carolina del Norte, y Bessie Belmonte también en Carolina del Norte, venezolanos ambos. Gracias a todos por el cariño. Yo creo que ver este programa toda la noche tiene que ser una forma de trastorno mental. Esto tendría que encontrar alguna cura psiquiátrica, pero de momento la cosa me favorece. Cuando Julio Borges era presidente de la Asamblea Nacional, ahora vive en Bogotá, mucha gente se ensaña criticándolo con ferocidad. Yo lo conocí y me pareció una buena persona. Que sea una buena persona no lo exime de cometer errores políticos. Se equivocó pensando que podía arrastrar a Maduro a un referéndum revocatorio, ¿no? Esta fue una estrategia fallida de Enrique Capriles y de Julio Borges. Pero no por eso lo considero, como muchos, o como demasiados, un traidor, un vendido o un agente doble de la dictadura de Maduro. Me parece que esto ya es mucho decir. Cuando Julio era presidente de la Asamblea Nacional, le dijo 4 cosas al viajante a Noruega en el mullido Bombardier Global Express Héctor Rodríguez. Aquí estamos dando una lucha por defender una constitución que el gobierno en todos sus ámbitos se dedica a destruir. Sé que ustedes vienen con la conciencia molida porque tienen que defender lo indefendible. Sé que vienen con la conciencia destruida
porque no tienen cómo dar la cara ni al mundo ni al pueblo venezolano. Y los llamo a la reflexión. Como venezolano en este momento, diputado Héctor Rodríguez, que usted va a hacer derecho de palabra, espero que no venga simplemente a actuar un papel, sino ojalá que podamos escuchar de usted lo que el pueblo quiere escuchar. Pero por supuesto ese diputado, como todos los acólitos y monaguillos del chavismo, ellos no tienen principios, no tienen unos valores democráticos, ellos tienen unos intereses rapaces, generalmente mercenarios, quiero decir crematístico. No me consta de Héctor Rodríguez, a lo mejor él no ha robado, pero todos han robado y mucho a manos llenas. Y luego se refugian en el patriotismo. Javier Cercas, un gran escritor español, decía, el patriotismo es el último refugio del canalla, ¿no? Es una canallada usar el patriotismo para descalificar a tu opositor político. A los valientes soldados de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se siente orgullosa de su gloria histórica. Y después que la han ofendido, de que la han maltratado durante los últimos años, ahora hacen un esfuerzo gigantesco de lobby, de discursos escritos en las redes sociales para tratar de romper la unidad monolítica y la alianza cívico-militar que se ha construido en Venezuela. No, que no es una alianza cívico-militar, es una alianza narco-militar. ¿Dónde están los civiles? No hay civiles que apoyen a la dictadura, la repudian, la desprecian, no saben cómo derrotarla, es otra cosa, carecen de recursos o de fuerzas para doblegarla. Pero una alianza cívico-militar, no nos tome el pelo, oiga, Rodríguez. En las calles, Caracas, además, la gente reprueba, sin ambigüedades, la farsa del diálogo en Noruega. No estoy de acuerdo porque Nicolás Maduro lo que está es ganando tiempo para distraer a los diputados, sancionando a los diputados. Ahorita no debemos tener diálogo, primero, esa es mi posición. Lo único que queremos nosotros los venezolanos es el cese de la usurpación. Muy bien dicho, las mujeres lo tienen siempre más claro que los hombres, ¿no? 3 caballeritos fueron a Noruega, hablaron con la ministra de Exteriores y uno de ellos era este señor. Me dicen que es un caballero, seguramente lo es, Gerardo Blight, fue diputado y en una ocasión más o menos reciente, hace semanas o meses, decía esto, que hay que escuchar al adversario, que hay que tener tolerancia en escuchar a quien no piensa como uno. El SEBIN aún sigue en nuestro hogar, impidiéndole el acceso a nuestro abogado Joel García. Les aclaro que Simonovic está bien lejos de nuestra casa. Asumo que el gobierno debe estar saqueándola, como hacen en cada allanamiento. Ustedes serán responsables de los daños. Bueno, fue un error mío o del control, da igual, pero esa era la esposa de Simonovic, denunciando al SEBIN por saquear su casa. Simonovic, creo yo, me dice mi fuente, ya no está en Venezuela. Me alegro porque es un preso político hace 15 años. Cómo se han ensañado con ese comisario policial atribuyéndole unas muertes que por supuesto él no perpetró, ni malició, ni ordenó. O sea que por suerte ha escapado. Ahora sí, tenemos a Gerardo Blight. Es el video anterior al que pusieron. Alguna latitud del planeta debería haber una reflexión profunda en Europa. Las medidas que está tomando el gobierno norteamericano contra Irán, contra Cuba, perjudican a España y a muchos países europeos. También perjudican las medidas que se están tomando en Venezuela las empresas españolas. Bueno, la vida es un caos, ¿no? Ese tampoco era Gerardo Blight, ese era el embajador de Maduro en Madrid. Vamos a ver si encontramos al huidizo, evasivo señor Gerardo Blight. Se ha ido a Noruega y no lo podemos encontrar entre los videos. Ya regresamos. Venido de vuelta. No hemos encontrado lo de Gerardo Blight, pero hoy ocurrió en Bogotá, a la salida de la cárcel de La Picota, algo insólito. La justicia especial que nombró el expresidente Santos liberó a un terrorista y narcotraficante cuyas pruebas lo condenaban abrumadoramente, Jesús Santrich.
lo liberó. Pero por suerte el presidente Duque estuvo rápido de reflejos y actuó recogiendo el sentir de la mayoría de colombianos. Y entonces desde la Fiscalía recapturaron, 8 minutos después de que lo pusieran en libertad, en las puertas de la cárcel de La Picota, recapturaron a Santrich y lo devolvieron a un calabozo y ojalá lo extraditen a Estados Unidos. Ojalá. Felicito al presidente Duque, lo felicito de corazón. Y con los terroristas no hay que tener contemplaciones. Y la justicia tiene que actuar. No habrá una paz duradera en Colombia si no hay una justicia. Y si los terroristas se permiten esta insolente impunidad. Regresamos. Esfuerzo, les prometo, para que muy pronto les pueda mostrar fotos de la mansión de la villa de Jorge Rodríguez, el ladrón chavista, en la isla do Pico, en las Azores, Portugal, a donde va a menudo con su Bombardier Global Express, avión privadito que cuesta $15 millones, más o menos. Entre tanto, les agradezco mucho por vernos, nos ven muchísimo, mucho aquí en Mega, tenemos unos ratings increíbles que seguramente no merecemos, pero que atribuimos a la generosidad de ustedes. Y luego nos ven por las redes sociales, en distintos canales de YouTube, en los lugares más remotos e improbables. O sea, tenemos una audiencia que supera el 1 millón de espectadores cada noche. Se dice pronto, pero es un montón de gente. Y esta es una pequeña tribuna, una conspiración a favor de la libertad, y son ustedes los que forjan esta conspiración, los que le dan vida y los que hablan por mí. Yo soy un ventríloco de ustedes. Buen fin de semana, disfrútenlo mucho, pórtense mal, hasta el lunes, chao.